El Mostrador, el primer diario digital de Chile, está presentando El Mostrador en la Clave. Estamos de vuelta con El Mostrador en la Clave. Vamos a conversar sobre un tema muy delicado, que es la situación crítica en los hospitales producto del aumento explosivo de los contagios por COVID-19. Estamos al límite. Tenemos dos invitados para conversar de esto. Tenemos a Denise Brito, que es académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad Diego Portales y experta en salud pública. ¿Cómo estás, Denise Brito? Hola, buenos días. Hola, muchas Denise. Gracias por la invitación. Gracias por estar disponible para esta conversación. Y tenemos a Javier Fuenzalida, que es vicepresidente ejecutivo de las clínicas chilenas. Hola, Javier. Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por la invitación. Oye, tenemos 94% según las cifras que yo conozco de camas ocupadas, camas críticas. Estamos al límite con los respiradores, con las UCI, los respiradores artificiales o como se llamen. En fin, está desbocado parece esto. ¿Qué pasa en los hospitales y clínicas, Denise Brito? Sí, bueno, vivimos una situación bastante compleja porque la capacidad, ¿cierto?, se está viendo bastante superada y estamos en el fondo en un nivel muy similar a lo que estábamos viviendo el año pasado en junio. Si bien es cierto, se ha cuestionado porque se ha dicho, cierto, que la capacidad de camas críticas, si bien es alta, el porcentaje de uso COVID era del 60%, pero según los registros que estoy mirando ahora, el 16 de marzo ya eran más del 66%. Y esta misma cifra llegó casi al 70% en junio del año pasado. O sea, tampoco estamos muy distintos a lo que vivimos en esos tiempos, según los registros de las páginas, ¿cierto?, ministeriales. Complejo porque también hay equipos, ¿cierto?, multidisciplinarios de médicos, enfermeras y profesionales que están, además de superados, muy agotados, con un año de pandemia, ¿cierto?, sobre el cuerpo, la experiencia también, pero por otro lado, el cansancio, ¿cierto?, el burnout que uno llama, ¿cierto?, en salud, porque ha sido muy duro para los profesionales estar día a día tratando de dar lo mejor de sí y ver que seguimos enfermando y tenemos estas altas tasas de contagio. Sobre eso, Denise Brito, yo tengo una información es casi escalofriante porque menciona que las clínicas y hospitales se vuelcan a contratar personal ante rebrote del COVID, pero los concursos no se llenan y los cargos no se llenan, por lo mismo no se llenan los cargos que se declaran desiertos, es decir, está faltando personal de salud. Exacto, falta personal, nos llegan todos los días. Yo trabajo en la universidad y estoy en el fondo en el mundo inserto todo el tiempo de lo que es la salud y nos llegan muchas solicitudes de contratación y están trabajando los estudiantes de pregrado incluso, pero no tienen la formación. La formación no se puede, aunque puedan ir a apoyar, la formación en una, ¿cierto?, la atención que se da en una UCI, en una UTI, es atención especializada. Entonces también es complejo, porque si bien a veces podemos encontrar personas que manejan, ¿cierto?, algunos cuidados, los especializados son distintos. Entonces es una situación bastante compleja porque faltan, ¿cierto?, personas con estas capacidades, ¿cierto?, y herramientas, y la necesitamos en estos momentos de manera urgente. ¿Y qué están haciendo? ¿Cómo se está logrando atender a la gente? Sobre todo que también hay personal de salud que se enferma y sale y tienen que irse a cuarentena, los que han trabajado con ellos, equipos completos salen. ¿Cómo se está haciendo? Bueno, hay de manera permanente capacitaciones, ¿cierto? Y hay equipos que están a cargo de poder capacitar a todos aquellos equipos que se van renovando, pero como la movilidad es alta, como tú mencionas, porque cuando hay alguien dentro de los equipos que se enferma, ¿cierto?, que hay que ver todos los que tuvieron contacto, ¿cierto?, y son contactos estrechos, entonces se van a veces equipos completos. Entonces hay una movilidad, pero también capacitaciones importantes para cada uno de los integrantes de los equipos que entran a los hospitales. No obstante, como te digo, ya hay un cansancio acumulado que es bastante complejo porque los profesionales, ¿cierto?, y todas las personas que están expuestas día a día están muy agotadas con esta situación y sienten, ¿cierto?, que ya no pueden más. Muchos lo dicen,
muchos no han tenido más de un año y medio, no han podido salir de vacaciones porque son los que son considerados expertos y tienen que seguir capacitando a quienes llegan. Entonces es una situación bastante compleja y delicada porque se ve afectada también la atención de las personas. Qué complicado, ¿ah? Qué complicado. Javier Fuenzalía, tú que eres vicepresidente ejecutivo de las clínicas, cuéntanos, ¿cómo se está enfrentando esta situación? Bueno, primero tengo que contarte que estoy súper de acuerdo con lo que dice Denise. O sea, efectivamente estamos viviendo un problema importante en las dotaciones y en el personal, que quizás es el problema, y tú hacías la consulta de cómo se soluciona eso y ciertamente nos hemos vuelto bien creativos respecto a cómo podemos suplir posiciones por otras, mandando a la gente más experta más arriba en la unidades más complejas y liberando unidades menos complejas con gente con menos experiencia. Digo, otras áreas no COVID, por ejemplo. Pero ciertamente ese es el problema. Ha sido un momento muy difícil. Tenemos una imposición de parte de la autoridad, además desde el mundo privado, para poder llegar al número de camas que nos exigen. Una petición súper compleja llevar adelante, pero que estamos respondiendo con harto esfuerzo para poder llegar. De hecho, probablemente, increíblemente, tengamos quizás hasta un número un poquito mayor de camas especializadas de las que tuvimos en el primer pic, pero así todo, ciertamente el problema es gravísimo, porque hay un antecedente adicional. El tema COVID se ha comido la agenda y ciertamente es la prioridad para todos nosotros hoy día trabajando ahí, y estamos trabajando para poder llenar las camas, o sea, no llenar las camas, vestir las camas. Cuando digo vestir, y Denis lo entenderá súper bien, es todo el personal que acompaña, ¿no? Porque antes nos faltaban respiradores, en fin, eso hoy día está y probablemente el equipamiento técnico está. Es el personal el problema más crítico, ¿ya? Pero además de eso, tenemos una serie de prestaciones no COVID que hemos tenido que dejar de hacer durante un año, que gente que ha pospuesto cirugía, ha pospuesto muchas cosas, exámenes médicos, solo como dato, el año pasado... Esperando que pase la pandemia, y la pandemia continúa. Claro. Pero llega un minuto que ya no puede aplazarlo más, porque claro. Te voy a dar un par de cifras que son bien complejas. Mira, 3,5 millones de personas el año pasado dejaron de ir al médico a una consulta médica. Se hicieron 2,5 millones de exámenes menos. Pero eso, ¿en qué redunda? En que hay, por ejemplo, diagnósticos tardíos en cáncer, ¿ya? Que es una palabra que a todos nos asusta mucho, ¿no? Un dato terrible, hay 33% menos de diagnóstico de cáncer mamario, ¿ya? El cáncer de la próstata, que es el cáncer que afecta principalmente que nos afecta a nosotros los hombres, 72% menos de diagnóstico. Entonces, son números que asustan, ¿no? Y esa consecuencia y eso que se ha dejado hacer hoy día también se hace impostergable. Entonces tenemos que tener las camas necesarias para el tema COVID, que es la prioridad número 1, pero también tenemos que hacer frente de toda esta otra pandemia 2.0, ¿no? Que subyace de las cosas que hemos dejado de hacer. Claro, estamos abocados a eso. Oye, y si faltan, no se pueden llenar los cargos, los llamados a concursos se declaran desiertos, se ha intentado pagar más, es decir, mejorar los sueldos de la gente, de los funcionarios de salud, cosa de que haya más interés, por lo menos de algunos, porque hay muchos funcionarios de salud que están mal pagados. Entonces quizás es el momento de abrir más la billetera, ¿o no? Mira, hay de todo, se ha hecho de todo, ¿no? Efectivamente, pero yo tengo la impresión de que más allá de los niveles de remuneración, que siempre son revisables y probablemente también hay hartos incentivos que se han puesto sobre eso, ¿eh? Pero más allá de eso, el tema que se va generando es que hay un cansancio acumulado, como muy bien dice Denis, de agotamiento. Todos los que hemos estado en salud, en la línea ahí, tenemos una situación, y yo lo he dicho muchas veces, una situación un poquito bipolar, ¿no? Porque por un lado estamos todos cansados, esperando que esto pase, aburridos, ennegrecidos, claro, por el trabajo duro que esto lleva adelante. En chileno bien cabreado. Claro, es un agotamiento permanente, ¿no? Con riesgos que hemos corrido. Afortunadamente la vacuna hoy día nosotros nos ha puesto en una posición distinta, pero antes se caían equipos completos, que gente que se infectaba y que iba cayendo, esto infectados por el mismo virus. Hoy día eso está controlado, a lo menos en el mundo del personal, y hay mucho menos bajas de ese tipo por la vacuna, que está generando un efecto directo, ¿no? Pero por un lado estamos súper cabreados, como bien dice usted, pero por otra parte estamos súper orgullosos de lo que hacemos. Entonces está esta doble alma que vive, ¿no? en la gente de salud, pero con porcentajes de ausentismo del 20 y hasta el 25%. Entonces hemos tenido que recurrir a muchas cosas.
Una es ciertamente remuneración, pero también es capacitar a las personas, buscar a gente distinta para posiciones que son menos clave, pero que llenan igual, porque detrás de una cama, ya uno ve al personal, al médico, no sé, a los auxiliares de enfermería, a la prima enfermera, que es crítica en esta condición y el nivel de experiencia que tenga, pero hay gente que hace el aseo, hay logística de comida, hay transporte, hay una serie, hay esto parece poco importante, pero te lo comento, hay gente que tiene que estar atrás informando a los familiares de la situación, hay que hacer seguimiento de los enfermos. La cantidad un back office que les llaman, ¿no? Es enorme. Entonces todo eso lo hemos ido sufriendo con hemos tratado de responder a esta necesidad, pero la verdad, el problema mayor radica en que estamos llegando a un límite de camas que está por arriba ya, estamos llegando al mismo nivel que teníamos en el primer pico. Eso quería yo volver sobre eso con Denise Brito, que es académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad Diego Portales y experta en salud pública. Denise, sí. Ayer se registró la mayor cantidad de muertes asociadas a COVID-19 en un día desde el 27 de junio. Sí. Así de fuerte, y estamos hablando del esfuerzo del personal de salud, que le falta gente, que está siendo insuficiente el esfuerzo. ¿Qué se siente desde el mundo de la salud cuando se llega a este pic de muertes? Bueno, mucha preocupación, como mencionaba, ¿cierto? También el tema de que, como hemos visto, hay un cansancio que es acumulado y vemos que la gente en el fondo sigue aumentando los casos todos los días. Hay una sensación también de que algo no se está haciendo bien, ¿cierto? Porque seguimos llegando, ¿cierto? Y siguen apareciendo, ¿cierto? 6.000 casos, ¿cierto? Ya diario, y pensamos, bueno, ¿qué está pasando que nuevamente estamos en este nivel? Hay también un cansancio de la población general. Ya llevamos más de un año en la pandemia, las personas, ¿cierto?, empezaron a salir, estuvo el permiso de vacaciones, la movilidad, ¿cierto?, se permitieron de mayor manera, entonces las personas empezaron a salir y hay una cantidad de contagios que uno desde el área de la salud dice, pero qué mal es, cómo no aprendimos, ¿cierto? ¿Por qué en el fondo volvemos a repetir? Problemas ¿cierto? en la comunicación de riesgo, dicen algunos. Claro, la vacuna, estoy completamente de acuerdo, ¿cierto?, con que nos ha ayudado, ¿cierto?, y a los profesionales que ya tienen las segundas dosis, ¿cierto?, y que están más expuestos, pero todavía hay muy poca población con la segunda dosis. Si bien tenemos muchos vacunados, hay muy poca población con la segunda dosis, entonces también creo que hay una sensación de seguridad en la población en general, que muchas veces a los profesionales de salud y a la área de salud les molesta un poco porque, digamos, está todo el día trabajando, expuesto, llevan un año exponiendo, ¿cierto?, sus familias, a ellos mismos. Hay muchas personas que han dejado de ver a su hijo, a sus papás. Yo conozco muchas enfermeras que dejaron a su hijo con sus padres y se fueron a vivir solas. Ese tipo de situaciones bastante complejas para no exponer a su familia ha hecho, ¿cierto?, que afecte mucho a su salud mental, pero luego ven, ¿cierto?, que cuando salen de los hospitales, de los turnos y ven que toda la gente sigue moviéndose, que está lleno de tráfico, que hay mucha movilidad y que esto sigue repitiéndose lo mismo que el año pasado, genera también esto de estar como cabreado, como decían ustedes, ¿cierto? Porque es en el fondo estamos haciendo lo mejor posible, dando todo lo de sí, capacitando a nuevo personal, ¿cierto? Utilizando recursos como los estudiantes, ¿ya? Que se han contratado también para el apoyo, ¿cierto?, a todos los centros hospitalarios, pero por otro lado, ¿cierto?, existe una movilidad que ha permitido esto, entonces, y un cansancio, porque las personas ya no se están cuidando como el año pasado, uno lo ve, o sea, ya la gente cada vez más usa la mascarilla, sabiendo cómo hay que usarla de manera inadecuada, el lavado de manos ha disminuido, la gente como que ya está muy agotada a hacer todos los procesos de prevención, y uno lo ve y uno dice, pucha, entonces tengo que seguir reforzando, porque no podemos seguir así, esto en el fondo tiene que pararse de alguna manera. Entonces, desde la mirada de los profesionales se agradece cuando empezamos a bajar la movilidad, porque sabemos que eso es uno de los grandes potenciales para aumentar el número de contagios. Y Javier Fuenzalía, vicepresidente ejecutivo de las clínicas chilenas, ¿tú piensas que había un déficit, un error en lo que es la comunicación de riesgo, que ha aumentado el descuido de la gente, medidas de movilidad inadecuadas?
que han significado lo que estamos conversando como final del camino, porque más que mal todo indica que se está haciendo un exitoso proceso de vacunación, pero eso tiene un ritmo y es lento, ¿cierto? Y se va a demorar en verse los resultados. Pero por otro lado tenemos índices de contagio altísimos, es decir, se está haciendo muy mal la pega en el control práctico del día a día de la pandemia, con aumentos de contagios de por medio. ¿Será la comunicación de riesgo la que está haciéndose mal, dando demasiados permisos para movilidad? Mire, yo entiendo que finalmente, a propósito del tema de las cuarentenas, que hay otras condicionantes que escapan al tema sanitario, ¿no? Y finalmente también eso hay que considerarlas, pero desde el punto de vista sanitario exclusivamente, y mirándolo solo con la perspectiva nuestra, ¿no? Nada más nuestra, ¿no? Y por eso hago el hincapié que hay otras variables que entiendo tienen que mirarse, pero de la nuestra pareciera que lo lógico sería efectivamente cortar la movilidad de las personas, porque a lo menos por un tiempo, hasta que lográramos estabilizar y lográramos finalmente que el efecto de la vacuna tuviera una incidencia mayor. ¿Qué vamos a hacer, ustedes como expertos en salud pública? Oye, ¿qué vamos a hacer si llegamos al 100% de utilización de las camas críticas y de los ventiladores? ¿Ustedes ven que eso sea posible o no todavía? No estamos en eso. Estamos llegando a un límite, pues eso es lo cierto. El programa se resolvió en ese aspecto. Y por eso es que hay que apelar tanto por un lado, estamos bajando, ampliando la cantidad de camas a poder abrir, en un trabajo que es mancomunado, tanto público como privado. Aquí no hay distinción, ¿eh? La problemática de personales se está dando en todos lados, en el mundo público y en el mundo privado igual. Nosotros tenemos una red que hoy día está integrada para estos efectos, para el tema COVID. Eso entiendo, que hay una red integrada, ya no está diferenciada, sino que todo se gestiona desde un mismo centro de gestión. Claro. Y de hecho, de la gente hospitalizada por COVID, el 40% de las personas hospitalizadas han pasado por nuestra red de clínicas, entonces es un número importante. Pero claro, estamos llegando a un límite. De hecho, el número es parecido de camas al que teníamos en el primer pico. Y ampliarlo más allá es difícil de hacer por todo lo que señalamos, ¿no? Porque falta votación, porque además hay una materialidad física a la cual ya estamos llegando a un límite. Entonces creo que la solución, por un lado, para evitar esta frustración a la que de alguna forma apela Enis, que es la que yo entiendo y la que vivimos todos los que trabajamos en esto, porque, como te digo, se hace un esfuerzo enorme, pero finalmente te das cuenta que los casos siguen llegando. Está llegando gente más joven, además, ha bajado el promedio de edad de la gente hospitalizada, 57 años, de 60 y tanto a 57, que también es probablemente por el efecto vacuna, en fin, que la gente mayor ya se ha ido vacunando. Creo que la solución en lo inmediato es el autocuidado, y ese autocuidado también pasa por establecer medidas más restrictivas para que la gente tenga menos movilidad. Denise, tú vienes del mundo de la enfermería, ¿cierto? Eres académica de la Escuela de Enfermería, experta en salud pública, y estamos al borde de llegar a ese punto de colapso, ¿no? De saturación completa de las camas, ventiladores, no poder atender a la gente y llegar a lo que le llaman algunos el dilema de la última cama, ¿no? ¿A quién asignársela? Estamos en condiciones, el personal de salud está en condiciones de enfrentar ese dilema y decidir quién vive y quién muere frente a esta escasez o ausencia de camas en algún momento que estamos al borde de. Sí. Es un dilema muy duro, ¿no? Muy duro, sí. Es un dilema que se ve en situaciones de crisis. Y si bien las situaciones de crisis son momentos de oportunidades, tenemos que darnos cuenta, como bien hemos mencionado, que la situación crítica de hoy nos da la oportunidad de aprender. Creo que por un lado tenemos que, ¿cierto?, dejar de movilizarnos, y ahí las cuarentenas son muy relevantes, y por otro lado, para los profesionales de salud es importante, como tú mencionabas, el reconocimiento, un pago justo. Siempre va a ser relevante eso. Y por otro lado, la protección, ¿cierto?, para su propia salud y
y también en el primer momento hubo muchos problemas con incluso el pago de licencias de profesionales que se contagiaban en sus propios hospitales. Si bien eso ha avanzado y se ha mejorado, creo que es muy importante la protección a todos los profesionales de salud. Y por otro lado, cierto que como hay un cansancio acumulado, yo participo de algunas sociedades científicas y converso mucho con las personas que están día a día. Nos han dicho, ya no corremos como antes. Esa frase es muy fuerte a nivel ético. Si uno piensa cuando ve a alguien sufrir, cuando ve a alguien morir, uno siempre, un profesional, va a querer ayudarlo de manera inmediata. Pero cuando el cuerpo ya no te responde, cuando llevas meses, ¿cierto?, o un año haciendo eso, ¿qué más podemos pedirle, ¿cierto?, a estos profesionales que están día a día luchando entre la vida y la muerte de las personas? Si alguien nos dice, ya no puedo correr, es un indicador de que estamos realmente en una situación crítica y tenemos que ponernos en lugar de las personas que están ahí, ¿cierto?, en esa primera línea, y pensar también la población general que tenemos que volver a ejercer el autocuidado, porque nosotros somos responsables de la salud de todos. Y, ¿cierto?, el Estado tiene el deber de protección hacia las personas para poder darle una cama, ¿cierto? Las personas merecen y tienen el derecho, ¿cierto?, de poder tener un lugar donde los van a cuidar en caso de enfermar. Entonces, en ambas situaciones a nivel ético son bastante complejas, porque cuando, ¿cierto?, el Estado no puede resguardar ese derecho a la salud, y por otro lado, cuando los profesionales no están ya con las capacidades para poder hacerlo de la manera humanizada que se requiere, ¿cierto? Un cuidado humanizado, preocupado por el cansancio, por el burnout que se llama, ¿cierto? Así que es una situación crítica que nos tiene que hacer reflexionar, y eso yo invito, ¿cierto?, a los estudiantes y a las autoridades, que estos momentos nos tienen que hacer reflexionar y hacer pensar cómo podemos mejorar esto, qué apoyo quizás requieren, ¿cierto?, los profesionales para poder superar este momento de crisis y poder tener todas las energías para guardar y resguardar la salud y cuidar de manera humanizada a los pacientes que siguen llegando. Para que vayamos cerrando la conversación, Denise y Javier, hablamos en un momento de los problemas con la comunicación de riesgo que han llevado a que la gente se cuide menos de lo que tiene que cuidarse. Hemos hablado de la movilidad, pero quedémonos con la comunicación de riesgo y la importancia que eso tiene, y esto se dirige desde la autoridad central, ¿no?, del gobierno. ¿Qué opinan? Porque ahí tiene que ver también con el tema de transparencia. Para que la gente se cuide, tiene que saber lo que está pasando, ¿no? Si se le engaña, esconden datos, hay menos elementos de juicio para cuidarse, para tomar autocuidado. Y se habló ayer, se supo de una instrucción de la subsecretaria de redes asistenciales a directores de servicio de no revelar a la prensa la situación de los hospitales. ¿Qué opinan sobre eso? Denise, parte tú y después Javier, y cerramos el programa. Sí, yo creo que hay que ser transparente con toda la información, pero también hay que saber explicarle la información a la población. Tampoco en el fondo podemos llegar y decir datos sin tener, ¿cierto?, una explicación y una educación de por medio, porque tampoco la idea, ¿cierto?, es generar pánico. Ahora, en estos momentos, que estamos en situación, ¿cierto?, de riesgo, de crisis, es importante comunicar claramente que estamos en una situación muy compleja, en que en el fondo necesitamos que la población se vuelva a resguardar, porque la situación de camas es crítica, el personal está muy agotado, no puede atenderlo como lo atendió, ¿cierto?, el año pasado, porque ya un año de agotamiento físico, mental, psicológico. Y por otro lado, no estamos siendo capaces de responder a estándares que nos van a garantizar la salud y nos van a garantizar, ¿cierto?, el cuidado como debiera ser. La OMS dice que nosotros debiéramos tener tasas menores del 10% de positividad de PCR, y estamos con un 11, y algo. O sea, necesitamos hacer más trazabilidad, necesitamos, ¿cierto?, bajar esos niveles, porque quiere decir que hay muchas personas que están circulando y que, ¿cierto?, pueden estar, ¿cierto?, enfermas con o sin síntomas. O sea, debiéramos tener por lo menos de un 5, que es el estándar ideal,
de PCR en el fondo de tasa y tenemos 11, o sea, tenemos que aumentar muchos procesos y como mencionábamos antes, el problema es que nos faltan personas, ¿cierto? Faltan manos. Entonces las personas deben tener esa información clara y deben saber que si siguen saliendo de la casa y de la manera que lo estaban haciendo, sin cuidarse, sin lavarse las manos, sin ponerse una buena mascarilla, ¿cierto? Están arriesgando su vida, porque también no se va a poder garantizar si necesita ciertos cuidados, por ejemplo, crítico, una cama a tiempo, quizás se va a poder tener. Se han convertido camas, pero también hemos dicho los profesionales que se movilizan de algunos sectores a otros no siempre tienen la misma capacitación. Entonces, sí, todos esos factores son importantes comunicarle a la población. Se nos acabó el tiempo, Javier Fuenzalía. Tendré que invitarte otra vez, ¿no? Bueno, para poder hacerte la misma pregunta. Está bien. Oye, te agradezco mucho tu participación, Javier Fuenzalía, vicepresidente ejecutivo de las Clínicas Chilenas, y Denise Brito, académica de la Escuela de Enfermería, Universidad Diego Portales y experta en salud pública. Gracias por esta conversación en el Mostrador en la Clave. Muchas gracias por la invitación, que esté muy bien. Gracias, lo siento por hablar mucho. No, todo muy bien. Gracias, Denise. Gracias. Oye, bueno, se nos acaba siendo las 9:58 minutos el Mostrador en la Clave. Nos vemos el lunes a las 8 de la mañana. Y ahora viene en unos minutos más Combinación Clave con el gran Fernando Paulsen. Nos vemos. Copeuch es una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios que te apoya con un crédito de consumo, donde tu tarjeta de crédito te da acceso a eso que quieres, con un crédito hipotecario que te hace cumplir el sueño de la casa propia. Eso es Copeuch, el lugar donde todos ganamos. Conoce nuestra oferta de productos y servicios en copeuch.cl.